Bueno, amigos de Vía Noticias, tal como se lo adelantábamos, hoy es un gusto estar platicando con Luis Alberto Villarreal García, aspirante del Partido Acción Nacional para la candidatura al gobierno del estado. Mi querido Luis, bienvenido como siempre, qué gusto saludarte. Pepe, muchas gracias y un saludo a todos los amigos y amigas de Vía. Hemos estado observando las actividades que has venido realizando, Luis, y entre ellas me voy a referir al municipio de Celaya, porque has estado por todo el estado. Muchas reuniones con empresarios, con jóvenes, con amas de casa, con gente de tu partido y con gente que no lo es, comerciantes, etcétera. Y hay un tema que indudablemente es el que más nos preocupa, el que más nos duele y en el que más creo habrá exigencia para aquellos que después de las elecciones lleguen a un cargo de elección popular. Y me refiero al tema seguridad. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo ves al Estado? He comentado yo en otras ocasiones, y espero no ofenderte a ti, a tu partido, ni a ningún político, que la gente estamos cansada de que el tema de la seguridad sea un tema politizado. Es decir, tú escuchas a gente del revolucionario institucional politizando un tema que nos duele en Guanajuato. Escuchas a gente del Partido Acción Nacional politizando un tema federal que nos duele a todos. ¿Qué hacer o qué decirle a la población cuando vemos, por ejemplo, que hay diputados que tal vez no han hecho su trabajo o no han hecho su trabajo para legislar, para que haya mayores penas? En fin, desde tu perspectiva, hoy que tienes esta aspiración tan legítima, ¿qué opinas del tema seguridad? ¿Cómo lo ves? Mira, Pepe, efectivamente, no de ahora, sino de los últimos 20 años de mi vida he recorrido mi estado. Y así como te digo que en el 2012 la mayor preocupación o la principal preocupación de los guanajuatenses era el empleo y las oportunidades, y la seguridad estaba en un segundo lugar bastante lejano o incluso en un tercero, hoy en el 2017, 7 de cada 10 guanajuatenses, su mayor preocupación es el de la seguridad. Sí. Lo que yo me encuentro en el municipio más pequeño y menos desarrollado, o lo que me encuentro en municipios como Celaya y los municipios del desarrollo económico y de la zona industrial de Guanajuato, es estrictamente lo mismo. Me preocupa la seguridad y yo lo que digo es que no podemos permitir, Pepe, que los delincuentes y que el crimen organizado quieran hacer ver a Guanajuato algo que no es. Este no es un estado de violentos, este no es un estado de delincuentes, este es un estado de hombres y mujeres trabajadores a los que nos ha costado muchísimo tener lo que tenemos, las oportunidades, las inversiones, los empleos que tiene Guanajuato nos han costado muchísimo a los guanajuatenses y no podemos permitir que estos desgraciados pretendan robarnos el empleo, las inversiones y nuestra seguridad. Consecuentemente, necesitamos hacer 3 cosas. Una policía eficiente y fuerte, policías profesionales que atiendan la seguridad de las familias en nuestros municipios, en nuestras colonias, en nuestros barrios, mejor capacitados. Número 2, justicia total. ¿A qué me refiero? A que desde la denuncia el ciudadano encuentre la atención que se merece, pero sobre todo que encuentre justicia. Yo digo que el delincuente tiene que estar tras las rejas y el ciudadano regresar a las calles, y no como hoy está sucediendo en Guanajuato, en donde la gente está tras las rejas de su casa escondida con miedo, mientras los delincuentes están paseando. Y 3, este asunto requiere sí una nueva estrategia, pero sobre todo requiere firmeza, temple, capacidad, experiencia para poder ganar esta batalla y regresarle a los guanajuatenses la tranquilidad, pero sobre todo protegerles su vida, su libertad y sus bienes. La época de Luis Alberto Villarreal García como diputado federal, donde coordinabas a la bancada de tu partido, no recuerdo si fueron 4 o 5 reuniones de tema seguridad, porque fueron cientos de reuniones con el gabinete del presidente Peña Nieto. Recuerdo una muy en especial con Miguel Ángel Osorio Chong,
recuerdo si no me equivoco, también estaba presente Jesús Murillo Caram, y ahí Luis Alberto Villarreal, cuando terminaba esta reunión, salía y hacía un llamado público a través de los medios de comunicación de las distintas fuerzas políticas. Decías: dejen de desprestigiar o no pretendan desprestigiar a un gobierno. Hoy tenemos que cerrar filas con el presidente de la República y tenemos que apoyarlo desde cada una de nuestras trincheras. Esto comenzó, se hizo incluso un pacto que creo que en muchas cosas fue positivo para México. ¿Qué pasó después, Luis? Hoy vemos un Congreso dividido, un Congreso, y perdón, lo digo con todo respeto, es una vergüenza lo que sucedió hace unos días, diputadas del Partido Revolucionario Institucional haciendo este grito de los estadios, que yo no me espanto, yo lo he gritado cuando voy con mi hijo, cuando en un recinto. Creo que tuviste la oportunidad de estar en una legislatura que fue por lo menos respetuosa, cuestionable tal vez en muchas cosas como todo trabajo. ¿Qué sucedió con ese llamado que hacías tú encabezándolo junto con las otras fuerzas políticas? Parece que se le olvidó a los legisladores de la actual legislatura, no lo sé. Mira, la verdad es que, en primer lugar, sí creo que la seguridad es un tema tan complejo, tan sensible para el ciudadano, que no merece la pena que se utilice a cambio de pretender tener un voto bajo ninguna circunstancia. Pero es un tema que tenemos que tratar. Claro. Yo he dicho que tenemos que cerrar filas con los mexicanos, cerrar fila con los ciudadanos, no necesariamente con el presidente. Y yo también he dicho, y lo digo hoy, necesitamos que el presidente de la República cierre filas con la sociedad mexicana en materia de seguridad, porque lo que hay es una verdadera descomposición, Pepe, y no pretendo politizar, pero sí hay datos muy concretos. Te pongo un ejemplo, y es algo que altera la vida de los guanajuatenses, que es el robo de combustible, el huachicol. En el 2010 había menos de 500 tomas clandestinas en los ductos de Pemex en este país. Hoy hay 1,400% más tomas clandestinas en materia de robo de combustible, es decir, de huachicol. En 7 años creció en ese porcentaje y no han hecho nada. En el gobierno anterior se invirtió una gran cantidad de recursos para que pudiéramos monitorear todos los ductos de Pemex a lo largo y ancho de la República Mexicana para combatir el robo del combustible, porque no solamente ha generado crimen organizado, delincuencia e inseguridad, le cuesta una fortuna, una barbaridad al pueblo de México, porque al final no le están robando la gasolina o el diésel a Pemex, nos lo están robando los mexicanos porque es de nuestra propiedad, y en gran medida este país vive de los recursos petroleros que tiene esta gran nación. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuándo va a cerrar filas el gobierno federal para que aquí en Guanajuato ese tema se resuelva? Porque en gran medida la tasa y el incremento en homicidios dolosos en el estado de Guanajuato tienen que ver básicamente con 2 actividades delictivas que son competencia absoluta y responsabilidad absoluta de la federación. Uno es el narcotráfico y los cárteles, y otro es el robo de combustible. Las dos aquí en Guanajuato, sin atención absoluta del gobierno federal. Y no quiero politizar, que me dicen, oye, ¿y qué no ha hecho el gobierno de la República? De entrada no ha tenido compromiso, Pepe. ¿Cuántas semanas tenemos en este país sin Procurador General de la República? No tenemos un fiscal anticorrupción, ya no tenemos fiscal para los delitos electorales. Oye, si viviéramos en Singapur, en Suecia o en un país en donde no hay delincuencia, en donde no hay corrupción, pues no pasa nada si no tienes al titular de estas instituciones. Pero dimos la batalla para tener estas instituciones desde el Congreso en la pasada legislatura y no es posible que el día de hoy no tengamos titulares. Eso te habla de que el que no ha cerrado filas con los ciudadanos es el gobierno. Hoy nuestro verdadero enemigo no es otro partido político, el enemigo es común, es el delincuente que quiere que Guanajuato sea algo distinto a lo que no somos los guanajuatenses, pero somos mucho más los que queremos que Guanajuato se mejore y lo vamos a lograr. Tengo que ir a la pausa comercial, quisiera preguntarte para despedirnos, ¿qué perfil deberá de tener
aquel que aspire a gobernarnos a los guanajuatenses, específicamente en este tema, la seguridad? ¿Cuál es el perfil que tú crees o que tú vislumbras que se tuviera que tener para poder avanzar en esto que a todos nos duele? Porque hoy, Luis, lo comentas y lo comentas bien, y lo más triste de esto es que hay daños ya colaterales. Mucha gente que cae efectivamente está inmiscuida en presuntas situaciones ilícitas, pero vemos que hay gente también inocente, que hay actividades de violencia afuera de una plaza comercial, a plena luz del día. ¿Qué perfil deberá de tener quien desee gobernar Guanajuato en este tema, la seguridad? Primero, no solamente quien gane una elección, sino quien pueda con la situación. El desafío que tenemos por delante es mayúsculo, requiere capacidad, requiere experiencia y requiere firmeza. Firmeza para, de manera directa, involucrarse con toda la voluntad y con toda la fuerza de la ley y el Estado para regresarle a los ciudadanos el orden y protegerle sus libertades y sus negocios. Y con esto termino. A todos nos da, a mí, a todos nos da muchísimo gusto el crecimiento y el desarrollo económico de Guanajuato. Pero ese desarrollo, ese crecimiento, esas empresas que están llegando, si no les damos seguridad, si no mejoramos el clima de paz y tranquilidad en Guanajuato, se nos pueden ir en cualquier momento. No lo podemos permitir, Pepe. Nos ha costado muchísimo a los guanajuatenses. Este no ha sido un mérito de ningún gobierno y de ningún partido. Este ha sido un mérito del trabajo de la gente buena, comprometida y noble de Guanajuato, que somos la gran mayoría. Mano dura al interior de las corporaciones policiales. Mano firme, transparencia, combate a la corrupción. Requieres de entrada que todas las policías municipales tengan su certificado de control de confianza, y no los tenemos, ¿eh? Ese es un tema pendiente que tendríamos que decirle a los alcaldes que se pongan las pilas, y que si no pasan el examen de control y confianza, a lo mejor es que los desechen y no que los sigan teniendo ensuciando el uniforme policíaco. Aquel que no pasa el examen de control y confianza no tiene que estar haciendo nada en la policía. Nos sale mejor a los guanajuatenses, nos sale más barato no tener ese mal policía, ese policía que está involucrado con la maña, ese policía que está metido hasta las cachas con los que están haciéndonos daño. No lo queremos ahí, no tiene por qué portar ese uniforme que no se merece y no tiene por qué andar cobrando un sueldo de este lado. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado. Siempre interesante platicar contigo. Esta es tu casa. Muchas gracias, Pepe, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Luis Alberto Villarreal García, aspirante a la gobernatura, a la candidatura para la gobernatura por el Partido Acción Nacional. Volvemos.